Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí. Qué buen comienzo con este vídeo. Gracias a todos y a todas por conectaros. Me presento, soy Encarna Samitier, directora de 20 Minutos, del periódico 20 Minutos, y he tenido la suerte de formar parte del jurado que ha valorado las ideas que jóvenes de toda España han presentado al reto que planteó Educación Conectada, una iniciativa de FAD y de BBVA para ayudar a la comunidad educativa, que es ayudar a toda la sociedad, ayudarnos a todos a navegar en la nueva realidad que abre la pandemia. Hoy son ellos mismos y ellas mismas los que nos van a contar sus ideas, cómo las han pensado, por qué y qué han propuesto. Pero antes me gustaría dar la palabra a la directora general de FAD, Beatriz Martín Padura, y a la directora de Programas Sociales de BBVA, Lidia del Pozo. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Encarna. La verdad es que yo tengo que arrancar eso, dando la bienvenida a todos y a todas por conectaros. Pues casi 500 personas, como decía al principio, se han apuntado. A mí siempre me sorprende enormemente cómo puede, primero generar este interés, pero sobre todo, el compromiso. Me parece que se demuestra un compromiso muy importante por buscar soluciones conjuntamente. Tengo que dar, en primer lugar, las gracias a BBVA. La verdad es que sin ellos, que son co-creadores, sería imposible haber llevado a cabo esta iniciativa y todo el proyecto. Luego hablaremos un poquito más del proyecto y con Lidia. También muchísimas gracias a los medios. Los medios nos ayudáis, nos aportáis un montón de valor, sois amplificadores de lo que hacemos y de las iniciativas que van surgiendo. Los universitarios, tanto los que habéis contribuido como los que habéis ganado, sois claramente hoy los protagonistas indiscutibles y además los que vais a tener la voz, porque no lo debemos contar nosotros, lo debéis contar vosotros y el por qué lo habéis hecho y cómo se os han ocurrido estas ideas que, como hemos visto en el vídeo, son francamente inspiradoras. A Siro tengo que dar las gracias también como artista, como parte del jurado. Me da pena porque yo lo he visto en el escenario, que al tiempo que está haciendo todo esto está pintando. Hoy no puede, está en digital, pero bueno, estoy segura que nos va a trasladar mucha inspiración. Y a Rosa Llorente y a Javier Pérez, que lo que nos van a poner es un poco un baño de realidad. Ellos están ahí en las trincheras y nos lo van a contar desde diferentes perspectivas, ¿no? En los institutos en los que están. Por último, gracias al jurado. He nombrado 4 personas, que somos las 4 que estamos aquí. Lidia, Encarna, Siro y yo, pero también hay otras 3 personas, que son José María Echarte, que es arquitecto y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, a Juan López Martínez, que es vocal asesor del Secretario de Estado de Educación, y a Manuel Fernández Navas, que es profesor investigador de innovación educativa. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo viendo vuestras iniciativas y lo hemos tenido muy difícil, os lo tendremos que decir. Bueno, ¿y por qué de este evento? Como decía Encarna, estamos en un momento, y sobre todo cuando estábamos antes, estamos en un momento enormemente delicado, están surgiendo un montón de propuestas y de soluciones y teníamos la necesidad de trasladar todavía más vuestras propuestas. O sea que sabemos que el timing en todo, tanto en el reto como en la presentación, pues ha ido, acompachándose. Nos hubiera gustado más haberlo hecho un poquito antes, pero es que era muy difícil y, como digo, es el momento también de apoyar esta inspiración a este momento. La verdad es que para nosotros, yo creo que compartimos que las situaciones de gran calado, es decir, se habla de 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo afectados por la pandemia, de más de 8 millones de estudiantes no universitarios volviendo ahora mismo a las escuelas. Son grandes números, grandes retos a los que necesitamos muchas neuronas y la colaboración colectiva para realmente buscar soluciones. Son, como decía, problemas francamente complejos. Y el por qué lanzamos este reto es que para nosotros, a la comunidad universitaria, es porque para nosotros existe o confiamos enormemente en un concepto que le llamamos el concepto de agencia, que es la capacidad colectiva que tenéis los jóvenes, y que tenemos en general, pero que tenéis los jóvenes, de buscar soluciones a retos importantes, de comprometeros con esos retos importantes. Y claramente lo hemos visto
Por ejemplo, en la crisis climática, que habéis liderado de una manera diferente, habéis influido en gobiernos, en empresas, en la sociedad en general, y sabemos que lo podéis demostrar en otros muchos retos. Y por eso el llamamiento, es esa confianza en la agencia de los jóvenes. El cometido o el contenido de este reto lo hemos visto, pero yo solamente quería mencionar que no solamente estamos mirando un poco en la vuelta al cole, en el corto plazo, sino también en el medio plazo. ¿Cómo podemos repensar los espacios y las dinámicas para plantear una nueva forma de enseñar? Como hemos visto, dos modalidades, una más enfocada en el uso polivalente de los espacios y otra más pensada en lo que hemos llamado dinámicas, en las que está desde los turnos, los roles, la formación híbrida, las herramientas, etcétera. Yo solo me queda, para terminar, decir que el reto queda abierto, no con concurso, no como premio. El premio es contribuir a algo que claramente nos interpela como sociedad, pero ya cerramos la parte concursal con nuestros ganadores que estarán presentes hoy y darle el paso a Lidia para que enmarque este reto en algo más grande, que es educación conectada. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Lidia. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Buenos días a todos también. Bueno, soy Lidia del Pozo, soy la directora de programas sociales de BBVA y también quería daros a todos la bienvenida y sobre todo agradecer vuestra interactividad. Veo que estáis mandando muchísimos mensajes en el chat y todos son buenos y bueno, pues quería también daros las gracias por vuestra participación. Sí, como dice Beatriz, con este evento virtual, que ojalá si pudiéramos hacerlos presenciales, pero tiene que ser de esta forma, pues queremos apoyar e inspirar a la comunidad educativa intentando ofrecer soluciones a los principales retos que os estáis encontrando con la vuelta al cole. Ya lo ha hecho Beatriz, pero también quiero felicitar a las personas que integran a los equipos ganadores y leo para no olvidarme a Enrique, Elena, a Clara, Marta, Laura, Marieli, Arturo, Mireia, Esther y Carla. Muchísimas gracias y mi más sincera enhorabuena porque creo que con esta participación estáis contribuyendo a que en la vuelta del cole, pues nadie se quede atrás. Y como ha dicho Beatriz, estamos ante una situación muy delicada, yo diría casi, bueno, una situación preocupante y casi una emergencia educativa, ¿no? Habíamos hablado mucho de la emergencia sanitaria, pero creo que ahora estamos ante una emergencia educativa también. Y hablando un poquitín de la crisis, la verdad es que, bueno, nos hemos asistido a situaciones muy complicadas durante la pandemia y la pandemia pues se ha llevado por delante a gran parte de la población y estoy hablando, llevarse por delante social y económicamente. Hay 37 millones de personas que hoy en día se añaden a aquellas personas que ya estaban en el umbral de la pobreza. La pobreza en los últimos 20 años habíamos visto cómo se había ido reduciendo, son datos de la ONU, pero lo cierto es que la vulnerabilidad y la brecha de disparidad y de inequidad se va agrandando cada vez más y desafortunadamente con la pandemia todavía la situación se va a agravar más. Y en los últimos meses pues hemos visto cómo se han ido implementando medidas, tanto públicas como privadas, pues para solucionar esas situaciones, ¿no?, de emergencia social y económica que se produjeron y sanitaria durante la pandemia. El BBVA, de hecho, contribuyó con más de 35 millones de euros a mitigar de alguna forma el colapso de los sistemas públicos de salud en todo el mundo y apoyar a la población vulnerable y también aportar su grano de arena en la investigación del virus y de su tratamiento. Pero ahora estamos en otra fase, es momento de dar un paso adelante. Debemos contribuir a que esta recuperación sea una recuperación sostenible y debemos ayudar a apoyar a las personas, ayudar a las personas que han salido peor paradas, apoyar también a los negocios y a las empresas que se encuentran en los sectores más afectados y, por supuesto, a la educación. Como siempre decimos en BBVA, la educación es una de las principales palancas para generar crecimiento económico, para mejorar la vida de las personas y, por supuesto, para reducir también la desigualdad de la que estaba antes hablando, ¿no? Al final, la educación, al final y al principio, crea personas y hogares resilientes. Y son estas personas y hogares resilientes las que pueden contribuir pues, con las palancas y con las capacidades educativas a evitar estar en esa situación de vulnerabilidad
o a salir de ella, ¿no? Si es donde se encuentran en su origen. Y en este sentido, BBVA, siempre lo cuento, pero me gusta insistir, lleva muchísimos años trabajando en la educación, llevamos más de 15 años, es una de las principales líneas de trabajo, dedicamos principales líneas de trabajo en la parte de acción social y dedicamos un 40% de nuestra inversión anual a programas educativos. Estos son aproximadamente unos 42 millones. Y lo hacemos porque creemos que es necesario pues, impulsar la educación no solo en España, sino en todo el mundo. En España, al igual que en el resto del mundo, nos enfrentamos ahora mismo ante grandes desafíos, ¿no? Y estos retos que hoy planteamos pues, son parte de estos desafíos, ¿no? Los espacios, las metodologías educativas que nos encontramos en una vuelta al cole que está siendo muy incierta. Y para dar soporte al sistema educativo español ante estos retos, pues hemos puesto en marcha este programa del que comentaba Beatriz, que es Educación Conectada. Lo hemos puesto en marcha junto a la FAD, que ha sido un infatigable compañero de camino desde hace más de 3 décadas. Llevamos 30 años largos trabajando juntos por la educación en España. Y bueno, pues el programa Educación Conectada, como hemos dicho, lo que quiere, lo que pretende es conseguir contribuir a la mejora del sistema educativo y, sobre todo, promover una educación conectada, hecha por todos y para todos y, como decía antes, que no deje a nadie atrás. Y, bueno, no quiero extenderme más, solo reiterar el agradecimiento a los que han participado, a todos, que han sido varios, muchos, darle la enhorabuena de nuevo a los ganadores y, sobre todo, invitarles a todos ustedes invitaros a todos a escuchar con atención las propuestas que los jóvenes nos han planteado, con las que han querido, como he dicho antes, pues aportar sus ideas y sus iniciativas para apoyar la comunidad educativa y, en definitiva, ayudarnos a fortalecer el sistema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Muchas gracias a las dos y por esa colaboración que decías, 3 décadas y en este caso concreto por la educación como gran palanca contra la brecha social, por la convivencia y por la socialización de los estudiantes en las aulas. Ahora me toca otro momento muy bueno que va a haber muchos, que es dar la palabra a Siro López, que conjuga las facetas de artista y de formador. Muchos de vosotros conoceréis su obra, su perfil. Para quienes no lo conozcáis, os diré muy esquemáticamente que es especialista en creatividad, espacios educativos y comunicación. Su último libro, Esencia, Diseño de espacios educativos, aprendizaje y creatividad, es una maravilla altamente recomendable. Siro, adelante. Siro. Muy buenas. Sí, ¿se me oye? Sí. Bueno, pues nada, que muchísimas felicidades a todos quienes habéis tenido esta iniciativa de organizar y de participar. Creo que es un momento muy importante. Si os parece, iniciamos la presentación, que me gustaría compartir en este momento como una pequeña reflexión sobre el tema de los espacios educativos, porque yo creo que es momento para reflexionar juntos y de un modo esperanzador. Creo que a la hora de hablar de espacios y de creatividad, me gusta sobre todo incidir en que la escuela tiene que ser como todo un ecosistema, de tal forma que a la hora de ofrecer este espacio de encuentro para la infancia y para los adolescentes, un ecosistema donde puedan visualizar desde el primer momento, vivenciar un momento de aprendizaje, de esperanza y sobre todo de muchísima creatividad. Cuando hablamos de creatividad y de espacios, me gusta también subrayar el tema afectivo, es decir, emocional. Cuando entramos en un restaurante, lo primero que hacemos es escanear
todo el restaurante, todo el espacio, porque queremos vivenciar con nuestros amigos, con nuestra familia, un momento muy importante emocional. Algo parecido sucede en las escuelas, de tal forma que el espacio no es solamente un decorar la escuela, es generar un entorno donde todo te está diciendo que tu vida merece la pena. De tal forma que niños y niñas, independientemente de dónde hayan nacido, de qué tono de piel tengan, de cuál es su nivel social o económico, todo te esté alimentando ese espacio de esperanza, ¿no? Aquí podéis ver en esta imagen cómo tanto la luz como la amplitud, el espacio abierto, nos pueden empujar, acompañar a un proyecto de vida importantísimo. Evidentemente, en determinados espacios se necesita inversión de personal, inversión, por supuesto, arquitectónica, también una visión pedagógica, ¿no? Pero una de las cosas que me gustaría subrayar es que se pueden llevar a cabo muchísimas iniciativas en las que con muy poco presupuesto podemos generar aulas donde tengamos herramientas tanto tecnológicas como analógicas. Sabéis que una de las cosas que nos explican es que tenemos el cerebro que tenemos por nuestras herramientas, es decir, por nuestras manos. Ese uso de herramientas han logrado diseñar nuestro cerebro. Por lo tanto, las aulas, a la hora de concebir, y también en este momento de pandemia, hemos de lograr que sea una oportunidad no solamente para momentos puntuales, sino también a futuro. Todas las reformas que hagamos de espacio, por ejemplo, en esta imagen, en la que cómo vamos a gestionar los residuos de mascarillas, de gel, bueno, pues que esas iniciativas que hagamos con este tipo de detalles de los contenedores o de las papeleras, me gusta subrayar que hemos de lograr que esté acorde con nuestro proyecto educativo, que esté acorde con la sostenibilidad, que esté acorde con esta inversión en todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Perdonad si hay algún error de conexión, sí, por el lugar en el que me encuentro en la actualidad. Veis, por ejemplo, en esta iniciativa de aula, cómo han hecho, sobre todo han insistido en los espacios abiertos. Aquí coinciden absolutamente todos los expertos en salud, en prevención y en protocolos, donde en estos momentos de la pandemia es en el aire libre, en el exterior, donde tenemos mayores garantías, entre comillas, más que en lugares cerrados. Una de las cosas que me gustaría compartir es que aquellas iniciativas que hagamos estemos pensando, sobre todo, que no sean de quita y pon, sino que estemos llevando a cabo, como muchos de vuestros proyectos, que puedan perdurar en el tiempo. Y en este breve tiempo que quisiera compartir con todos ustedes, pues una de las cosas que quiero poner de modo central es que la naturaleza tiene que estar dentro de la escuela. Creo que es clave en este reto que tenemos a futuro y en el presente, cómo hemos de ser las escuelas los verdaderos garantes de, bueno, pues de generar estos entornos de salud, de prevención. Y, por ejemplo, lanzo un reto de cómo en aquellos espacios de asamblea que hagamos en el patio, en los parques, en las ciudades, podamos a su vez tener una iniciativa de que ese espacio de asamblea o de aula de exterior que pueda convertirse a su vez en un espacio lector. Otro reto sería
generar un lugar, un aula, un espacio que sea a su vez un espacio para la amistad, ¿no? Estos nidos de encuentro, porque yo creo que de las lagunas que nos ha traído esta pandemia es precisamente la falta de socialización. Por lo tanto, hemos de lograr en este regreso a la escuela pues tener estos espacios para el encuentro con los otros. Y me gusta también insistir que todo lo que hagamos para infantil y primaria es válido también para secundaria. Lo único que cambia es la estética. Es decir, ese espacio nido para infantil y secundaria lo podemos convertir en secundaria o en formación profesional. Por lo tanto, porque es curioso que siempre en la reforma de espacios empezamos por infantil. Y bueno, pues me gusta subrayar que también en secundaria es clave o en entornos de la universidad. Y que estos lugares de asamblea que podamos llevar a cabo en las escuelas podemos, por ejemplo, darle ese toque de espacio teatral donde podamos relatar, contar cuentos, tener una reunión con las familias, poder también, además de tener esa clase, pues tener ese espacio multifuncional. Y para ir terminando, pequeños detalles de estética, de belleza, porque me parece clave que en estos momentos de incertidumbre o de pesimismo las escuelas sean motivos de esperanza, de belleza, de muchísima belleza. Y ves, por ejemplo, este pequeño regalo, ¿no? Con troncos, bueno, pues el hecho de convertirlos en lapiceros, pues es ese alimentar la belleza, o que las creaciones de los alumnos, que nuestras paredes de las escuelas puedan ser anuncio de buena noticia, de esperanza, en tanto desconcierto o en tanto momento también de miedos, ¿no? Y de inseguridad, de tal forma que las escuelas sean en cierto modo un modelo, un referente, no solamente para las familias, sino también para las empresas, para el barrio y para la ciudad. De verdad que muchísimas gracias por vuestras iniciativas, por vuestros diseños, por vuestra creatividad, desde una juventud para mí maravillosa y muy esperanzadora. Gracias. Sí, Ciro, un segundito que estamos conectando la cámara de Encarna y ahora mismo continuamos. Muchísimas gracias, ha sido interesantísimo ver, bueno, pues todas esas ideas sobre el espacio y lo importantes que son. Gracias, gracias a todos vosotros. Sí, no sé si estamos teniendo algún problema para recuperar a Encarna. ¿Me oís? Ahí está Encarna. Aquí estoy. ¿Me habíais perdido? ¿O me habéis... No. Lo que pasa que bueno, no lo sé. Había algún pequeñísimo problema técnico, pero que ya está completamente solucionado. Os dejo. Por si acaso le había dicho a Ciro que muchas gracias, que se había hecho muy corto, que me quedo con muchas ideas, pero dos frases que me han impactado, dos conceptos, que son el espacio de amistad y el espacio de esperanza. Yo creo que, bueno, en esa línea es en la que han trabajado los jóvenes que se han presentado, que han concursado, a los retos, y ha llegado un momento muy importante de presentar las candidaturas premiadas en ese primer reto llamado Escuelas Postpandemia. Empezamos con la categoría A, en la que se les propuso a los jóvenes universitarios que pensaran soluciones para mejorar las condiciones de uso, polivalencia y versatilidad para poder hacer frente a las condiciones que los centros exigen de distanciamiento, seguridad e higiene establecidos.
La iniciativa ganadora en esta categoría, dotada con un premio de 1.500 euros, allí los tenemos, ha sido la presentada por Enrique Cilleruelo García, Elena del Cura Berzal y Clara Domínguez Gallardo, estudiantes de la ETSAN de la Universidad Politécnica de Madrid, que han propuesto teselar en hexágonos el suelo de las aulas. Enhorabuena y, sobre todo, muchas gracias y felicidades. El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha sido otorgado a la idea presentada por Marta Jiménez, estudiante de 23 años, también de la ETSAN, quien propone plantear a los estudiantes la construcción de un traje EPI propio. Hola, Marta, a los estudiantes y a lo mejor a los periodistas y, bueno, luego hablaremos de eso. Enhorabuena, Marta. Y el tercer premio, dotado con 500 euros, ha sido para Laura Manglano, estudiante de 19 años de la Universidad Politécnica de Cataluña, que propone la instalación de mamparas separadoras hechas de cartón reciclable y metacrilato para situar entre pupitres. Una iniciativa barata y sostenible que también nos puede servir para los demás. Enhorabuena y bienvenidos y gracias por estar aquí. Antes de comenzar el diálogo que vamos a tener entre todos, os voy a proponer que veamos un vídeo que nos da pistas y pautas sobre vuestro trabajo. El espacio se desenado de hexágonos. En cada uno de ellos será posible inscribir un círculo de metro medio consiguiendo que se puedan mantener distancias y cada uno de esos es ocupado por una persona. El proyecto es como una reinterpretación del cuerpo, un traje propio, entendiendo el disfraz como expresión performática. Enhorabuena porque son ideas brillantes, pero también lo que pedían las bases del concurso, que fueran ideas sostenibles y realizables. Me gustaría que me dijerais, como en un tuit, ¿qué os llevó a presentaros a este proyecto, a este concurso de ideas? ¿Qué queríais transmitir? ¿Por qué os motivó? A ver, ¿quién rompe el fuego? Enrique. Bueno, en el fondo, pues tras toda la cuarentena en nuestras casas y todo el periodo que pasamos, ¿no? De decir adiós a la universidad, decir adiós al contacto como entre estudiantes, ¿no? Que sobre todo lo que nos une, nos motiva mucho trabajar en grupo y en ese sentido fue una manera de, bueno, dar fuerzas otra vez, aparte para colaborar de nuevo con compañeros de nuestra carrera, también para con el nuevo reto que se está planteando en el mundo, ¿no? Y toda esta situación que al final nos iba a influir a todos, ¿no? Era como un poco interés de bueno, ¿qué podemos proponer nosotros en esto, ¿no? ¿Os resultó fácil? Bueno, no. o sea, en un principio, la verdad que, claro, al ser esto algo muy nuevo y muy de repente, no sabíamos muy bien cómo, digamos, encarar esta situación. Pero bueno, al final, pues, entre los tres pensando, no sé, cada día, no sé, algo nuevo, una idea nueva, al final, pues, como encauzando un poco el proyecto.
Clara. Sí, sobre todo fue algo que nos motivó porque nos tocaba desde dos puntos diferentes como futuros arquitectos a la hora de proponer ideas para los espacios en el aula y sobre todo también porque somos estudiantes al mismo tiempo. Entonces era como una especie de doble propuesta y doble oportunidad para nosotros. Para vosotras, Marta, Laura, ¿qué os motivó? ¿Era algo que estabais hablando con vuestros compañeros o en vuestras aulas? ¿O fue algo que os llegó de una manera repentina? Anda, qué historia tan interesante. A mí personalmente lo que me motivó mucho fue que por primera vez se nos preguntara a nosotros cómo podíamos entender la nueva situación y cómo, pues aparte de lo que ha dicho Clara, como esa doble situación de arquitecta y estudiante, pero me gustó mucho que ya no fueran como normativas o órdenes, sino que de repente nosotras pudiéramos dar nuestra opinión, pensar cómo creemos que podría funcionar la educación o la docencia y saber que en un día como el de hoy se iba a poder compartir estas ideas, nos iban a escuchar y quizás algunas de ellas llevarlas a cabo. Eso me parecía muy bonito y fue lo que me llevó a mí más a presentarme. ¿En tu caso, Laura? En mi caso fue el poder salir de los estereotipos y pensar más allá de las aulas que conocíamos desde siempre, porque como estudiantes pues llevamos allí desde siempre y el poder pensar una nueva forma de, uy, ¿ahora cómo vamos a aprender? Y me motivó mucho esa idea de poder pensar pues nuevas formas de aprender. Hemos visto un suelo teselado, una EPI particular, una mampara de metacrilato sostenible. Me gustaría que nos explicarais por qué en concreto, qué buscáis con el suelo teselado, con una EPI que uno mismo se puede hacer y con las mamparas que yo ya las estoy viendo en todas partes. Me gustaría que me contarais por qué eso exactamente y qué fue lo más difícil y lo más gratificante de cuando estabais haciendo ese proyecto en concreto. Si queréis empezar el equipo, Elena, Clara, Enrique, pero bueno, no... Pues nosotros nos fijamos principalmente en la distancia de seguridad como medida que garantizaba la no transmisión del virus y trabajando con esa distancia fue como llegamos a la figura del hexágono, pudiendo así teselar el espacio y sobre todo lo que conseguimos es determinar 3 normas muy sencillas, un número mínimo de personas, máximo, perdón, de personas por aula, una persona en el centro de cada uno de los hexágonos y un espacio de entrada y otro de salida, como 3 medidas muy fáciles de entender y que incluso podían funcionar como una especie de juego para los alumnos de edades inferiores. Y no sé si queréis... Se nota que sois arquitectos, sí. ¿Alguna pista más, alguna inspiración más? Por ejemplo, era muy interesante la manera en la que se puede aplicar en distintas escalas, ¿no? Desde lo que ha comentado Clara, de la manera en la que el suelo puede ser dividido. En el fondo no deja de ser la transliteración en algo recto, en un polígono de lados rectos de una circunferencia, ¿no? Que es la manera en la que tú te separas de los demás así rápidamente. Pero es mucho más fácil trabajar en la arquitectura con líneas rectas, ¿no? Desde poner cordeles, desde poner cintas, eso en la escala como pequeña de lo que es el espacio en el que están las personas. Pero luego también vimos que se puede aplicar a una escala mayor en esos pabellones que proponemos para esos espacios que normalmente no son de docencia, ¿no? Me quedáis 3, yo creo, para que me digáis, bueno, si queréis pasamos a tu EPI, ese traje de protección que puede parecer tan distante o que puede dar miedo y que tú lo conviertes en un juego. Sí, mi punto de vista era que creo que a edades ya más mayores, en los estudiantes sí que es fácil que puedan seguir unas normas porque son más conscientes de lo que puede suponer, de los riesgos que puede suponer no respetar esas normas. Pero en una escala más, o sea, en una edad más pequeña, en los niños que no son tan conscientes todavía de lo que esta pandemia supone, estaba pensando cómo podría mantener eso tan humano que es el contacto, sobre todo entre niños, que creo que de momento es inevitable por cómo somos nosotros y por cómo nos relacionamos, y cómo podría pasar a intentar proteger ese contacto o intentar hacerlo lo más seguro posible. Entonces,
a través de una iniciativa muy creativa y como unas clases un poco de arte o para dejar que también los niños y las niñas se liberaran y mostraran su personalidad haciendo ese traje, me parecía bonito que no sintieran el hecho de llevar el traje como una obligación y una cosa aburrida a la que se ven obligados, sino que se sientan tan identificados con ese disfraz que se ponen que les encante y que sea como, ojo, pues hoy voy al colegio con mis amigos y me pongo esto porque sé que me sienta fenomenal, que estoy guapísima y que me encanta cómo estoy, porque lo he hecho yo. Entonces era como un poco esa idea de que crear motivación en el hecho de ir protegida al colegio. Muy bien, grandes ideas. Y Laura, tus mamparas sostenibles, transparentes, defínelas o explícanoslas un poquito más y ya cerramos este bloque. Bueno, en mi caso quería permitir una convivencia a distancia, pero pensando no solo en el ahora, sino también en el mañana. Entonces, poder tener la posibilidad de cerrar estos ciclos materiales y decir, vale, ¿y qué pasará cuando ya no se necesiten? Entonces, un poco la idea era buscar materiales y una solución que se pudiese aplicar y que en el futuro pudiese servir para otras cosas como hacer papeleras de cartón o otras cosas como stands o cualquier otro tipo de cosa que pudiese ser útil. Pues muchísimas gracias por vuestro compromiso, por vuestra brillantez y por cómo os habéis puesto a colaborar con la comunidad educativa que es toda la sociedad. Y ojalá veamos, me encantará, esto hay que seguirlo para que veamos en las aulas llevadas a la práctica vuestros proyectos. Me encantaría seguir, pero bueno, pasamos ahora a saludar y a dar paso a vuestros compañeros ganadores en la categoría B. ¿Estamos? Hola. Sí, hola. Encarna, irán entrando según les vayas nombrando. Hola, ¿estamos conectados? Sí. Ahora, perfecto, pues seguimos. En esta que me da mi, bueno, como veis soy un poco analógica. Decía Siro que tenemos el cerebro hecho de herramientas tecnológicas y analógicas y yo la tengo un poquito más analógica. Bienvenidos a todos. En esta categoría, categoría B, se les ha pedido a los jóvenes, se les pedía que idearan nuevos modelos educativos para centros escolares, de manera que permitan mejorar o adaptar de la mejor manera la transición de una educación presencial, la que hemos vivido siempre, a una educación híbrida necesaria para la nueva realidad pospandemia. El primer premio, 1.500 euros, dotado con 1.500 euros, ha sido otorgado al proyecto presentado por Marieli Pulgar, Arturo Martínez, Mireia Kesti y Lisandra Velasco, enhorabuena, que son estudiantes de la Universidad Carlos III que proponen instaurar en los centros educativos un régimen de semipresencialidad mediante la rotación de grupos estables de alumnos y alumnas. Enhorabuena, hoy nos acompañan Marieli, Arturo y Mireia, felicidades, luego vamos a ver vuestro proyecto y vamos a charlar sobre él. El segundo premio ha ido para el proyecto presentado por Esther Polo, estudiante de 25 años de la Universidad de Málaga, que propone reconstruir los horarios lectivos, dividiendo cada grupo en 2, mañana tarde, con un máximo de 13 alumnos por aula. Hola, Esther, y felicidades. El tercer premio ha sido para el proyecto de Carla López y Víctor Camiños. Son estudiantes de la Universidad de Mondragón, otro día os lo diré en euskera. En su proyecto se realiza una propuesta de modelo bimodal que conjuga educación presencial con educación a distancia, separando los contenidos de cada asignatura en teóricos y prácticos. Hoy nos acompaña, hoy nos acompaña Víctor. Víctor, bienvenido, enhorabuena a todos. Vamos a ver un vídeo que recoge vuestros trabajos y luego charlaremos brevemente sobre cómo lo habéis hecho, qué habéis querido contarnos. Adelante el vídeo.
permitirá volver a las aulas. El componente presencial contará con aforo limitado. El proyecto cuenta con un sistema de rotación que permitirá asignar las clases presenciales de la clase a través de un sistema de puntos. Propongo establecer un turno de asistencia escolar por la mañana y otro por la tarde. Con una nueva distribución, el docente pasa a ser un apoyo, mientras que el alumno es su propio guía. Es un modelo bimodal, es decir, 100% presencial a la vez que 100% digital, para que sean sustituibles entre ellos y siempre cuenten con autonomía. Felicidades otra vez. Realmente, fíjate, esto que se dice siempre de que a los jurados les suele resultar muy difícil decidirse y elegir, ¿verdad? Y muchas veces no es un tópico, es una realidad, y esta lo fue, porque vimos proyectos muy trabajados, muy brillantes, muy bien explicados, y ahora, al volver a ver este resumen de los vídeos, lo he vuelto a pensar, digo, lo que dijimos cuando estábamos los jurados sin vosotros delante, eso que dijimos, cómo están de trabajados, cómo habéis pensado algo muy complejo que está trayendo de cabeza a todo el mundo. Hablábamos de que esto es un problema mundial que tiene discurriendo a toda la comunidad educativa, a los pedagogos, a los gobernantes. Bueno, pues es una maravilla ver cómo los jóvenes tiráis del carro y nos ayudáis a toda la sociedad a encontrar soluciones. Si os parece, vamos a seguir el esquema que hemos seguido con vuestros compañeros, como en un tuit. ¿Por qué os presentasteis? ¿Qué buscabas? ¿Qué os motivó? ¿Era algo que formaba parte de vuestro día a día o os resultó un reto muy nuevo y muy apasionante? Si queréis empezar, Arturo, Marieli, Mireia, luego Esther y Víctor, pero... Pues nosotros queríamos aportar nuestro granito de arena para ayudar a paliar las consecuencias que la crisis sanitaria ha tenido en la comunidad educativa. Estamos también bastante involucrados en proyectos de la universidad, entonces lo estábamos discutiendo bastante a diario y de esta manera veíamos que iba a poder llegar nuestras iniciativas y nuestros pensamientos, lo podíamos formalizar y llegar a muchos más, a que se aplicara a muchos más alumnos y que así se viera beneficiar a mucha más gente. Y de esta manera, pues, contribuir a solucionar un reto por el que están pasando, pues eso, muchísimos colegios, población muy vulnerable, los más pequeños, y a la vez también contribuir a la transformación digital de la educación. Claro. Además tenemos hermanos nosotros mismos en el grupo que han sufrido esta pandemia y queríamos intentar solucionar un poco este problema para que el sistema educativo o el año que viene sea un poco más llevadero para ellos. Estabais pensando en la cercanía, en el mundo, pero también en la puerta de al lado, en vuestra propia puerta, que está muy bien, es una muy buena manera de actuar. ¿Algún detalle más de vuestro grupo? Pasamos, si no, a Esther, a Víctor. ¿Qué os motivó? ¿Qué buscabais? ¿Cómo llegasteis a este reto de educación conectada? Yo, en mi caso, cuando me encontré el concurso, yo ya llevaba mucho tiempo dándole vuelta. A mí, sobre todo, me preocupaban mucho los colectivos más vulnerables, alumnos que gracias al colegio llegan a comer cada día, que gracias al colegio reciben una serie de ayudas, y al cerrar estos colegios, sobre todo de compensatoria, colegios que tienen aulas inclusivas, colegios que tienen aulas de apoyo a la integración, yo me preguntaba qué pasaba con estos estudiantes si seguíamos en un periodo de no presencialidad. Entonces quería buscar la manera de que todo el mundo pudiera acudir y aprovecharse del colegio adecuándose a las necesidades, y así fue como más o menos se me fue ocurriendo la idea.
una gran pregunta, porque esa es una de las grandes claves de la necesidad de la vuelta a las aulas presenciales. Por tu parte, Víctor, ¿qué fue lo que te motivó especialmente? Bueno, nosotros en nuestro grado viajamos cada año a diferentes países. Este año teníamos que haber estado 2 meses en Finlandia, pero en el primer mes nos hicieron volver por toda la pandemia. Entonces, nosotros trabajamos por proyectos, lo que nos permite trabajar desde cualquier lugar, y desde el momento 1 hemos podido trabajar de casa sin problema. Entonces, era como una oportunidad pues, para llevar a todo el sistema educativo, que creo que necesariamente está abocado al cambio, pues llevar pues, esta facilidad que nosotros tenemos para trabajar tanto desde casa como de cualquier sitio, pues llevarla a todo el sistema educativo. Has dicho que estaba abocado al cambio, y es verdad, pero ese cambio no llegaba, y desgraciadamente la pandemia por un lado, eso es la parte mala, pero la parte buena es que a jóvenes como vosotros os da la palanca de impulsar ese cambio que seguramente iba muy ralentizado. Tenemos tiempo en este diálogo para una segunda ronda en la que me digáis qué punto destacáis especialmente por la parte técnica de la organización, que os haya resultado más complicado, más satisfactorio, que veis que lo podéis ver en algún momento llevado a la realidad. Así cada uno de los equipos. Sí, bueno, pues por empezar, la verdad que sin duda destacaríamos lo que es el sistema de puntos, que se basa en asignar a cada alumno una serie de puntuaciones, ¿no?, dependiendo de su nivel socioeconómico y familiar, que evalúan cuánto podría llegar a seguir una docencia online, de modo que podamos obtener una semipresencialidad adaptable y personalizada a las necesidades de cada alumno. Y sin duda, pues bueno, esto es lo más satisfactorio que tenemos, porque estábamos pensando muchísimo en la brecha digital, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestra universidad hemos podido seguir casi sin problemas, ha habido muy pocos la educación online, y a aquellos que no tenían recursos se les han podido prestar ordenadores, por ejemplo. Pero somos conscientes de que en un nivel de enseñanza bajo, como puede ser primaria o secundaria, este no es tanto el caso, y por eso queríamos asegurarnos de que aquella gente que no pudiera tener el privilegio de seguir la educación de cualquier forma, pues tuviera esa prioridad, ¿no? Y los demás pues se fueran rotando y alternando en días, de modo que todo el mundo tuviera acceso. Y bueno, por supuesto también un aspecto en el que haríamos hincapié es la solidaridad, porque por supuesto siempre se puede diseñar un sistema, ¿no? Podemos diseñar un modelo, pero hay que contar con que siempre hay fallos, y el apoyo entre padres y los propios alumnos que se puedan ayudar, echarse una mano siempre es fundamental. Pues es que es una visión perfectamente completa de lo que es la comunidad educativa y de lo que supone romper la brecha digital. Muchísimas gracias. Esther, ¿qué es lo que ha sido más importante? ¿Qué es lo más importante en ese proyecto? En mi caso, para mí lo más importante era abordar la presencialidad desde un punto de vista que todos los alumnos pudieran estar en clase, pero guardando la distancia de seguridad y teniendo un ambiente seguro, ¿no? Porque todo el mundo tenía derecho a aprovecharse de eso. Entonces yo lo propuse hasta quinto de primaria, ya que considero que a partir de quinto tienen más técnicas de estudio para poder estar una semana en clase, una semana no, rotando, ¿no? Como propuse. Y luego creo que también el tema de los recreos, porque era algo que preocupaba mucho. ¿Qué vamos a hacer con los niños en los recreos? ¿Cómo vamos a...? Pues yo propuse también recreos guiados. Yo creo que esos son los 2 puntos más fuertes. Y a la misma vez, uno de ellos, que es el hacer turnos por la mañana y por la tarde, resulta un problema con respecto a la conciliación familiar. Pero a su vez es una forma también de implicar a la familia en la escuela, de buscar otras alternativas, de darle prioridad a las familias, de hablar y de estudiar cada caso en solitario. Al final la idea era que si servía para algún colegio, aunque fuera uno, que la pudieran tomar. Y si no servía para ninguno, pues por lo menos la idea estaba ahí. Gracias, Esther. Realmente todo lo que decís es muy esperanzador. Queríamos en este encuentro transmitir soluciones y transmitir esperanza también dentro del realismo. Y es una maravilla ver cómo habéis pensado en todos los aspectos, en algo tan fundamental como es el recreo, como es la cooperación con las familias,
porque, bueno, pues la escuela es todo. Muchas gracias, Esther. Víctor, en esa línea también, antes de abrir paso a alguna pregunta que podamos tener del público. Bueno, pues supongo que los dos puntos más importantes que nosotros tenemos sería el primero, el aprender haciendo, en lugar de solo teoría, sino más bien enfocados en la práctica, y el adaptar eso tanto que pueda ser 100% presencial como 100% online o a remoto, ya que, bueno, lo que vemos es que si solo que en un colegio haya un caso, ya pues todos los alumnos de diferentes clases y cursos tienen que volver para casa. Entonces, poder tener pues la varianza esta. Muy bien, muchas gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta del público? Hay que decir que hay una dirección que se acaba de poner donde se pueden ver las propuestas en detalle. Hay una pregunta, va lanzada a todos vosotros, que va relacionada con la accesibilidad universal. Preguntan, esos bellos entornos en la naturaleza, nidos de encuentro, esos suelos hexagonales, ¿es posible que sean accesibles para aquellas personas más vulnerables por determinadas condiciones? Lo pregunta Isabel Galende Llamas. Muchas gracias, Isabel, por tu pregunta y porque es un planteamiento muy realista que supongo que también compartimos todos. ¿Quién se anima? Vale, yo creo que el tema de la disposición de las aulas, que fuesen hexagonales, realmente es un poco un reto para que se logre en los salones, pero al final la accesibilidad creo que tiene que manejarse desde el centro, que pueda evaluar, digamos, la necesidad de cada estudiante para darle prioridad o no a acceder a este tipo de nuevos sistemas. Al final, esto es una pregunta un poco de la disposición del aula, pero la accesibilidad creo que 100% tiene que manejarla el centro y los profesionales que saben quién está en situación más vulnerable. ¿Creéis en general todos que vuestras propuestas habéis pensado en la accesibilidad? Supongo que es por motivos más que de movilidad, que también por motivos de brecha económica. Efectivamente, reducir las ratios, todo este tipo de medidas exigen también amplitud de espacios. ¿Creéis que son adaptables? ¿Habéis pensado en eso también? Sí, nosotros preliminariamente nos metimos en la base de datos del INE para hacer un breve estudio de realmente cuáles son las cifras de la brecha digital y estar realmente informados sobre estos términos que hemos estado escuchando últimamente tanto. Y entonces también pensamos que en esta situación que es novedosa para todo el mundo, nunca hemos vivido una crisis a escala global tan importante como esta, confiamos en la cooperación y en la solidaridad también de espacios grandes como sean hoteles, salas de reuniones y que puedan ser también donadas para ampliar los espacios para clases, para colectivos más vulnerables. De hecho, un momento, pero hablando de datos esperanzadores que incluso intentamos incluir en nuestro report, un dato bastante bueno y es que en Madrid en concreto, en el resto de España no tanto, pero en la Comunidad de Madrid hay suficientes recursos informáticos solamente en las aulas de los centros como para que combinándolos con incluso las bibliotecas, todos los alumnos, incluso contando con que lo necesitasen todos en educación secundaria, pudieran acceder desde su casa a una enseñanza online. Sí se redistribuye, sería un gasto redistributivo, pero no tanto de inversión en capital informático. Sí, esta es para todos en general. ¿Sabéis si en algún centro han puesto en marcha, aunque sea parcialmente, vuestras propuestas? Esto lo pregunta Miguel Ángel Rodríguez y enlazada, os voy a hacer dos en una, Cristina López, de Comunicación FAD, os dice, ¿habéis encontrado interés en vuestras universidades para ayudar a la puesta en práctica de vuestros proyectos? Son dos. ¿Sabéis si ya en algún sitio se ha podido poner en marcha? ¿Creéis que hay receptividad en las universidades, en vuestras universidades, para ir adelante con estas propuestas? Bueno, en mi caso, yo estudio desde Barcelona, pero
la universidad a la que pertenecemos es a la Universidad de Mondragón del País Vasco, que sí que está muy enfocada en el tema de una educación pues eso, globalizada, que todo el mundo tenga acceso a ella y pues un poco pues la representación esta de que yo estudies de Barcelona y sea una universidad que está pues lejos, pues es como una señal de que sí que hay como, bueno, que se han empezado a dar pasos en este sentido. ¿Alguien más ha notado, sabes si se ha podido concretar, si ha notado interés especial o lo notará en el futuro? Si no lo habéis notado ya, esperemos que lo notéis muy pronto, porque lo merecéis. Sí, yo creo que, o sea, yo conozco varios centros, incluido el de mi hermana, que implementó un sistema de rotación también, en el que un parte del grupo va en la mañana, graban las clases, no las retransmiten en vivo, pero sí que las suben para una enseñanza síncrona, digamos, con otros materiales. Así que sí se ha implementado. Muy bien. Mira, creo que esta es la última pregunta de este bloque. Hay muchas intervenciones dándoos la enhorabuena y ánimo por vuestro trabajo y por vuestra actitud. Y os voy a formular la que creo que puede ser la última antes del nuevo bloque, porque el tiempo nos empuja un poco. Carlos Zapata de la Flor os dice: sabemos que los presupuestos de los centros son limitados. Los proyectos planteados son sostenibles, creo que eso lo habéis tenido en cuenta, pero en concreto pregunta, ¿habéis tenido en cuenta en el desarrollo de las ideas los objetivos del desarrollo sostenible? En teoría estaban las bases, ¿no? Yo creo que lo habéis tenido que tener. Bueno, pues por aportar una respuesta, sí, sin duda. De hecho, nuestra prioridad era enfocarlo a que fuera lo más adaptable posible la medida, no porque hubiera que tomarla de urgencia. Y en eso se basó nuestra investigación, digamos. Hicimos una estimación de costes con cuánto sería más o menos llevar la enseñanza online, ¿no? Empezar a implementarlo. Y llegamos a la conclusión que había dicho antes, un dato muy esperanzador de que en Madrid, por ejemplo, hay suficientes recursos como para que no haga falta una gran inversión y que sea más o menos rápida. Así que sería más una cuestión organizativa, ¿no? Que un agujero sin fondo de gasto. Vale. Sí, mira, pues por mí, si os parece y si Beatriz y las organizadoras me dan el paso, yo creo que es el momento de pasar a la recta final de este encuentro en el que vamos a dar la palabra a las personas que están implicadas en el inicio de este curso especial escolar tan especial, tan complicado y a la vez tan crucial. Y hemos invitado, han invitado los organizadores, la FAD y el BBVA a intervenir en primer lugar a Rosa Llorente, directora del CEIP, Ramiro Solans, nos va a hablar desde Aragón. Lleva muchos años al frente de un centro que tiene un alto porcentaje de población vulnerable, muchos años dejándose la piel por sus alumnos, un esfuerzo que yo creo que te recompensan esos alumnos y esas familias todos los días, pero que también os ha valido a ti y al centro galardones como el Premio Acción Magistral en el año 2009 y otros galardones. Es un placer saludarte. También nos acompaña Javier Pérez Soriano, profesor del IES Poetas Andaluces de Benalmádena, que qué bonito nombre del instituto, que es técnico en prevención de riesgos laborales, que sabe mucho acerca de las medidas que los centros deben poner. De hecho, tienes un protocolo del que nos vas a poder hablar y hablas de un concepto que es centros protegidos, más que me gusta que luego nos lo puedas explicar. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Rosa. Tienes 5 minutos que pueden ser oro y luego Javier con otros minutos de oro. Gracias, Rosa, y adelante. Bueno, pues muchas gracias. ¿Me escucháis? Yo vale. Sí. Vale, perfecto, muy bien. En primer lugar, enhorabuena
para todos los premiados y premiadas, porque es un lujo poder escuchar cómo los jóvenes se convierten en verdaderos agentes de cambio. Y yo os puedo asegurar que algunas de las propuestas que he escuchado hoy en vuestra intervención las voy a plantear en el claustro, porque me parecen perfectamente sostenibles y compatibles con los presupuestos y las posibilidades de los centros. Así que enhorabuena, porque además esta necesidad de transformar a los jóvenes en agentes de cambio tenemos que iniciarlos ya desde las escuelas, no podemos esperar a la universidad, ¿vale? También quiero dar las gracias a BBVA, a FAD, son muchos años trabajando también con ellos, colaborando. Enhorabuena por vuestra iniciativa, por vuestra implicación y compromiso, porque siempre habéis estado al lado de los docentes y lo habéis hecho adaptándoos a las nuevas necesidades desde el compromiso y desde la responsabilidad, ¿vale? ¿Cómo está siendo el inicio de este curso? Yo lo que sí os puedo decir que es el curso más complicado y difícil de todas nuestras vidas. Yo destacaría el valor emocional y todo el potencial emocional que estamos viviendo los docentes, equipos directivos y equipos docentes en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir, ¿vale? Estamos afrontando un reto desde la inseguridad, desde la incertidumbre, desde el miedo, desde la responsabilidad, pero evidentemente también hay que hacerlo desde el optimismo, porque el pesimismo no nos conduce a nada, siendo muy conscientes de los peligros que tenemos, evidentemente, pero la fuerza del trabajo como equipo docente, como claustro y la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa deben ser los pilares fundamentales que nos inspiren en estos momentos de transformación de la sociedad. Trabajamos en un centro, represento a todo un equipo docente muy potente, muy innovador y muy comprometido, y nuestro centro, el CEIB Ramiro Solans, es un centro que acoge un porcentaje muy elevado de población vulnerable. Y en nuestro centro, la brecha social y la brecha digital están muy presentes. Por ello, implementamos un proyecto de transformación social, Vive tu escuela, atrévete a cambiar, ¿vale? El primer día de claustro, el primer día nos reencontramos después de un periodo de no presencialidad. Teníamos muchas ganas de abrazarnos, de darnos un beso, pero no lo podíamos hacer. Pero sí que la conexión emocional que existe en nuestro cole nos permitió realizar un círculo restaurativo, una dinámica con la que inauguramos el curso, en la que cada docente planteamos nuestras dudas, nuestros miedos, pero también los aprendizajes que durante el periodo de pandemia habíamos realizado, que nos podían servir como fortalezas para poder afrontar este nuevo curso. Porque si hay algo que puede cambiar el mundo y la realidad actual es la actitud de positividad ante esta nueva situación y de salud, ¿vale? Son muchos los retos que nuestro centro tenemos que afrontar, más aún en un contexto de vulnerabilidad. El primer reto es garantizar la protección. Me encantó el otro día escuchar a Javier y transformar el concepto, como tú decías muy bien, Encarna, de seguridad por protección. Evidentemente no podemos garantizar el 100% de esa seguridad, pero sí que podemos construir un entorno lo más protegido posible. Y en esa tarea nos hemos involucrado todo el equipo docente y nuestros niños y niñas el primer día que llegan al cole se encuentran con un centro totalmente diferente. La primera barrera, las familias no pueden entrar al patio, ya es una barrera que venimos un poco solventando de distintas formas, pero las familias la verdad que lo están asumiendo con mucha responsabilidad y compromiso. Nada más llegar los niños y niñas al cole se encuentran con cada uno de sus profes que está en una zona del patio de recreo con su bata, con sus gafas, la pantalla, con la mascarilla. Entonces todos los niños y niñas han venido con mascarilla y lo asumen con una responsabilidad, pero ya supone otro cambio diferente. Las entradas de las filas se realizan de otra manera diferente. Llegan a las aulas y se encuentran con unas aulas adaptadas a esta nueva realidad, con lo cual están asumiendo una serie de rutinas muy diferentes de cuando ellos se marcharon a sus casas el 15 de septiembre. Pero sí que tenemos que decir que por parte de los niños y niñas su gran capacidad de adaptabilidad. Y es cierto que lo están haciendo con enorme responsabilidad. Está siendo más fácil de lo que nosotros nos pensábamos. Nos están dando una auténtica lección, ¿vale? Otro reto, ¿sí? Sí, no. Vale, otro reto importante que hemos asumido en nuestro centro es animar a las familias, porque sabíamos que ya desde el mes de agosto estaban pensando en sus miedos. Y algunas de ellas que no querían que sus hijos se escolarizasen por miedo. La infoxicación que hemos sufrido durante los meses de verano y de septiembre yo creo que ha sido terrible y ha generado
mucho más miedo del que se debiera de generar. Entonces, ha habido un contacto muy directo con las familias y una de las acciones que llevamos a cabo fue cada tutor y cada tutora, el día 2 de septiembre, se comunicó personalmente con cada una de las familias, primero para saber cómo han pasado el verano, para saber cómo están viviendo este momento presente, porque el lado emocional tiene que estar ahí, como decía Siro muy bien, ese espacio, ¿no?, emocional tiene que estar presente en todo lo que hacemos. Nos preocupamos por cómo están y les explicó cada docente cuáles eran los protocolos y las rutinas de seguridad que se iban a encontrar en el centro para transmitir esa seguridad que se necesita. Una parte de las familias estaban deseosas de traer a sus niños y niñas al cole y otra parte quería traerlos pero tiene mucho miedo. Entonces, esas llamadas, ese contacto emocional, ese generar seguridad nos está permitiendo que poquito a poco familias reticentes se vayan incorporando, con lo cual todavía nos queda un camino por recorrer, pero desde luego estamos convencidos de que si todo discurre con cierta normalidad y los medios de comunicación abordan la información de una manera correcta, pues quizás también eso pueda ser muy determinante para que las familias se animen. El reto de la brecha digital también es muy importante, ¿eh? En nuestros centros apenas un 30% de las familias disponen de recursos digitales, con lo cual somos nosotros como centro quienes tenemos la responsabilidad de ofrecerle los recursos necesarios ante un posible escenario de no presencialidad. Y en esta línea pues estamos trabajando con instituciones como Ayuda en Acción, estamos trabajando con el barrio, con agentes sociales, con la Dirección General de Educación en Aragón, para conseguir que las familias dispongan de todos los recursos necesarios, porque lo que se ha puesto de manifiesto es que la escuela es insustituible, que la escuela es un espacio de justicia social y es una enorme responsabilidad y además un gran orgullo, ¿no?, poder contribuir a que todos los chicos y chicas tengan un desarrollo armónico de todas sus potencialidades y construir esos entornos seguros que les ayuden a crecer sanos, responsables y comprometidos. No sé si tengo mucho más tiempo. O sea, no lo tienes. Yo mira, esto es lo más feo del trabajo de moderador. No, pero Rosa, te digo una cosa, has dicho tantas cosas importantes, también dichas, que, a ver, en nuestra tierra dicen que lo bueno es breve 2 veces bueno. Vale, pues entonces, Rosa, muchas gracias, me quedo con que la comunicación emocional es muy importante de los docentes a las familias, me quedo también con que, en la parte que me toca, con que la comunicación de los informadores para hacer anticuerpos contra el miedo es también muy importante y te deseo un curso que habéis encarrilado de la mejor manera posible, pues que siga como merece. Millones de gracias, Rosa. Gracias a ti, a vosotros. Daniel, es tu turno, te tengo que recordar que son 5 minutos de oro y que, bueno, que los aproveches. Gracias. Bueno, yo la verdad... Sí, bien, Javier. Yo venía un poco con una visión un poco más pesimista de lo que, bueno, pues porque es la realidad un poco que estamos viviendo. Sin embargo, la verdad es que me voy de aquí bastante optimista porque yo creo que realmente hay que repensar los espacios. Es fundamental, es decir, yo quiero los espacios de Siro, yo quiero los espacios que proponen las personas que han sido premiadas. Y la verdad es que yo de lo que voy a hablar un poco es más pesimista en el sentido de vamos a afrontar un poco qué es lo que vamos a hacer en este curso, ¿no? Entonces, había preparado una presentación que no sé si se puede ver. Sí. Bueno, básicamente yo de lo que me gustaba hablar era eso, más que de una vuelta segura, como muy bien ha dicho Rosa, una vuelta protegida. ¿Protegida por qué? Porque realmente ahora mismo seguro hay muy pocas cosas. Hay muy pocas cosas, es decir, ir, por ejemplo, a un supermercado o ir, por ejemplo, a un parque, bueno, pues es complejo y no es seguro. Pero lo que sí pretendemos, y yo me consta totalmente, porque he estado en contacto con muchos compañeros de muchos centros, que los equipos directivos por los que a mí me gustaría romper una lanza se han dejado la piel el mes de julio y el mes de agosto precisamente para conseguir esa vuelta protegida. Bueno, yo lo que voy a explicar un poco son los pilares en los que se debe basar un protocolo en la fecha actual, es decir, hasta que encontremos esos nuevos espacios. Y por desgracia, los protocolos actuales van a ir un poco... ¿Se me oye? Sí. Sí, perdón. Bueno, van a ir un poco, pues casi en contra de los valores educativos, es decir, cuestiones como integración, como participación, que son valores fundamentales,
Estos protocolos, pues básicamente lo que van a hacer es hablar de separación y de aislamiento. Es una situación muy triste y por eso creo que se deben de ir a ese repensar esta serie de espacios. Bueno, en concreto, los principales pilares fundamentales, a ver si puedo ir pasando. No tengo opción de poder ir pasando la diapositiva. No tengo ahora, a ver si, ahora, perfectamente. Yo lo que voy a hablar un poco son eso, de los pilares fundamentales en los que se debe de basar un protocolo. Bueno, evidentemente estamos hablando de distanciamiento social. El virus se propaga por contacto cercano. Por lo tanto, todas las autoridades sanitarias nos están diciendo que se debe de mantener esa distancia social. En educación, esa distancia social estamos hablando de 1,5 metros. En algunos puntos va a ser muy complicado encontrar ese 1,5 metros, como por ejemplo en las aulas. Las ratios, la verdad es que son las que son y nos podemos encontrar perfectamente tanto aulas de secundaria con 30 alumnos o aulas de bachillerato con 35 alumnos, donde va a ser muy complicado, pero sí debemos encontrar espacios en el centro donde mantener esa distancia. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que son los puntos, críticos de la entrada, la salida, el recreo, el comedor, la educación física. Otro punto también importante es el tema de limitar los contactos. Nosotros lo que he propuesto es el establecimiento de grupos de convivencia por distintos cursos y, claro, el limitar los contactos, ¿con qué finalidad? Pues que en caso de que entre el virus en el centro, bueno, pues tratar que el virus no se expanda a través del centro. Estamos hablando, bueno, pues que los desplazamientos por el centro sean solamente los que sean estrictamente necesarios, el evitar, por ejemplo, cruces innecesarios. Otro pilar también muy importante desde mi punto de vista, el fundamental, es la ventilación. Además, yo creo que también han hablado aquí, han esbozado algunos puntos. La ventilación es fundamental. Recomendada la ventilación natural, sin lugar a dudas. Ventilar no significa remover el aire que hay en el interior de la clase, sino que aire del exterior entre dentro. Por lo tanto, la ventilación es fundamental. Se recomienda que se ventilen entre 5 y 10 minutos. Yo personalmente propongo que, mientras las condiciones climatológicas lo permitan, las ventanas y las puertas de las clases estén totalmente abiertas. Entiendo que es una medida compleja desde el punto de vista de que habrá sitios donde eso sea particularmente difícil. La ventilación forzada, en principio, no estaría recomendada porque lo que hace es remover simplemente el aire del interior. Si la calidad del aire en un aula, por ejemplo, fuese mala, lo que estamos haciendo es básicamente repartirla por el aula. En este caso, bueno, pues habría que acudir a posibilidades que hay, como es, por ejemplo, los filtros EPA. Los filtros EPA, por ejemplo, se utilizan en los aviones, que lo que hacen es recircular, en el caso de que haya una ventilación inadecuada, recircular todo ese aire a través del filtro, que lo que retiene son, bueno, partículas en suspensión. Estamos hablando también, pues, del virus y de las posibles bacterias. Importante también, sellado respiratorio, pero no tenemos que incurrir en el error que creer que el uso de máscara supone toda la solución. Todos estos pilares, es decir, todos estos conceptos de los que yo estoy hablando, quizás de una manera muy rápida, pero deben de aplicarse al mismo tiempo, porque es fundamental. Es decir, no podemos ceñir toda la seguridad de nosotros y, sobre todo, de nuestro alumnado y de su familia en un solo pilar fundamental. Entonces, es importante el tema del sellado respiratorio, el uso de las mascarillas. A mí, de verdad, se me cae el alma a los pies de ver a los alumnos con las mascarillas 6 horas. Es tremendo y eso, la verdad, es que a mí es lo que más me... Bueno, hay muchas cuestiones que han sido un auténtico cambio brutal, ¿no? Pero a mí, bueno, me produce especial sentimiento esto, pero bueno, el sellado es fundamental. Otro aspecto también importante es la higiene. Cuando hablamos de higiene, hablamos de la higiene de manos y hablamos también de la higiene de superficie. La principal forma de contagio del coronavirus no es solamente el contagio directo a través de la emisión de las gotículas, sino que esas gotículas caen sobre superficies y esas superficies deben de estar higienizadas lo máximo posible. Me consta que por parte de los equipos directivos de los centros ha habido un refuerzo precisamente del servicio de limpieza para tratar de higienizar esa superficie lo más posible. Otro punto también importante es el uso de equipos de protección individual. La garantía que yo voy a tener para protegerme son mis propios equipos de protección individual.
Los guantes, por ejemplo, hombre, no están aconsejados de manera individual o de manera general, pero sí, por ejemplo, para profesorado de infantil o profesorado de educación especial, cuando esté en contacto con, digamos, con alumnos que no lleven mascarilla, o bueno, luego también para otras funciones. Aquí tenemos una ciclista, estamos súper acostumbrados a ver ciclistas con sus gafas de protección cuando montan en bicicleta. Bueno, pues la protección ocular es también fundamental. Aquí estamos hablando de gafas de protección, estamos hablando también de pantallas faciales, aunque todavía la OMS no lo tiene reconocido como tal, pero cada vez son más potentes los estudios, tanto nacionales como internacionales, de que el virus, es decir, las gotículas en forma de aerosol, quedan suspendidas en el aire en torno a unas 3 horas. Por lo tanto, una protección ocular es también muy, muy importante. Quizá vaya muy rápido, pero la verdad es que tengo un poquito de tiempo y me gustaría contar muchas cosas. Vas muy bien porque queda muy claro. Bien, importante también la gestión de casos. Es fundamental detectar a las personas que tienen síntomas. No solamente detectar a aquellas personas que tienen síntomas, es recomendado que aquellas personas que tengan síntomas en la casa, tanto profesorado como alumnado, no acuda al centro, pero en el caso de que los síntomas se aparezcan en el centro, es importantísimo una gestión de casos, es decir, saber qué personas tienen síntomas, si hay nivel de gravedad o no gravedad. En el caso de que no haya gravedad, es cuestión de llamar directamente a los padres para que vengan a recogerlo y nosotros ponernos en contacto con el referente sanitario, bueno, pues para indicarle un poco las circunstancias. Si evidentemente hay una situación de gravedad, bueno, ya directamente lo interesante es llamar al 112, a la vez que se informa también a los padres. Y una vez que ya haya sido un caso confirmado, pues también es muy importante establecer el rastreo de todos los casos que han estado en contacto directo. Hablamos de profesorado, hablamos de alumnado y evidentemente también avisar a la familia. Si la situación ocurre durante el momento en el horario escolar, pues entonces se procede a llamar a las familias para que con tranquilidad y sin ningún problema vayan viniendo a recoger a los alumnos. En el caso de que ocurra por la tarde, bueno, pues nos queda a los coordinadores COVID y los equipos directivos llamar a los centros para avisar de tal circunstancia para que no acudan al centro al día siguiente. Y luego, esto es lo que a mí personalmente más me duele. Hace falta un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Mirar, lo decía Rosa y lo definía perfectamente. Esto ha sido un torbellino de sensaciones brutal, positiva y negativa. A mí se me caía el alma al suelo ver entrar a los alumnos en fila, uno a uno. Una situación bastante chocante. Y la verdad es que nos encontramos ahora mismo en una situación en la que, bueno, los docentes estamos sometidos a una situación de estrés brutal. Yo lo comentaba con compañeros, no solamente de mi centro, sino de otros centros, y está siendo una situación tensa. Y el problema es que esa tensión también lo tienen los propios alumnos. Yo espero de verdad que con el paso del tiempo nos vayamos también relajando todos porque, bueno, tenemos una responsabilidad importante. Pero por desgracia, en la situación en la que estamos ahora mismo, yo sé que lo que voy a decir quizás suene mal, pero las cuestiones sanitarias van a prevalecer sobre las cuestiones educativas, por desgracia. Y eso también genera una tremenda frustración en el profesorado. Y luego, bueno, también me gustaría hablar que a la vez que se hace el protocolo presencial, el protocolo en los centros para lo que es la educación presencial, también se tiene que estar trabajando al mismo tiempo protocolos para la educación online. Es fundamental ir llevándolos al mismo tiempo. Mirar, para los alumnos más vulnerables el confinamiento ha sido brutal. Y yo sí desde aquí me gustaría lanzar un llamamiento, no sé si a las administraciones públicas, entidades privadas, sé que BBVA está muy mentalizada con esta cuestión, pero de verdad para garantizar el derecho a la educación tenemos que disminuir la brecha digital. Y yo creo de verdad que tenemos que replantearnos los espacios, pero tenemos que replantearnos también la educación. Y desde luego la educación tiene que empezar por los más vulnerables. Eso lo tengo clarísimo, porque además son los que peor lo van a pasar en esta situación y lo estamos condenando no solamente en el presente, sino que lo estamos condenando en el futuro, que es lo más triste. Y bueno, ya simplemente para acabar, comentaros que, bueno, efectivamente elaboré un documento, un protocolo que está a libre disposición de todos
de todos los docentes. De hecho, todos se lo pueden descargar tanto en formato PDF como en formato Word y adaptarlo a la realidad de su centro. Yo creo que en esta situación de pandemia, en la que yo sé, y me consta, vuelvo a repetir, los equipos directivos se están dejando la piel, yo creo que cada uno de los docentes tenemos que dejarnos la vida, porque tenemos un potencial humano maravilloso. Lo único que también necesitamos es un poco de ayuda y de acompañamiento en estas circunstancias. Y bueno, he procurado ser lo más rápido y nada, muchísimas gracias y de verdad me gustaría resaltar que los docentes lo estuvimos cuando fue la pandemia y que desde luego aquí nos vamos a dejar la piel. Javier, nos has transmitido perfectamente todo y sobre todo nos has transmitido emoción. Creo que nos has emocionado a todos porque y nos das la oportunidad de mandaros a todos los docentes, a la comunidad educativa, un abrazo en el curso más difícil, en el ver a esos niños, lo que tú has dicho, uno a uno, no tocar, las dificultades de la mascarilla. Bueno, realmente creo que millones de personas creemos en el trabajo que hacéis y que actos como este de FAD y de BBVA sí que sirven para lanzaros un mensaje de aliento y de decir, no estáis, desde luego que estáis acompañados y que ojalá vuelva a la realidad. Luego es verdad que también transmitís ese mensaje de que los escolares, de que los niños y niñas van a ir protegidos y sobre todo de que estáis en la lucha por la justicia social que es la escuela, porque son conocimientos, es socialización y es igualitaria. O sea, es que bueno, que, a ver, entre Rosa y tú lo habéis, no sé, nos lo habéis contado todo y sobre todo creo que nos habéis transmitido esa lucha y ese compromiso. Así que... Yo sí me gustaría, si me perdona, darle las gracias de verdad a la FAD y al BBVA por actividades como estas, porque realmente debemos repensarnos la escuela de arriba abajo. Y actividades como esta y con emprendedores como tenemos, como hemos estado viendo que son los premiados, yo me parece que vamos por el camino correcto. Que hay futuro y que este presente tan complicado puede ser un presente más transitable, que es de lo que se trata, de que sigamos el camino. Javier y Rosa, gracias de corazón. O sea, allí esto temático y la pandemia no nos deja darnos el abrazo, pero os lo mandamos muy, muy fuerte. Hemos llegado al final del acto y de este acto tan intenso y con tantas cosas importantes. Antes de marcharnos, me gustaría volver a dar la palabra en este escenario digital a las que nos han traído hasta aquí, a la directora general de FAD, Beatriz Martín Padura, y a la directora de Programas Sociales de BBVA, Lidia del Pozo. Tenéis la palabra. ¿Ahí? ¿Hola? Sí, Encarna, se están conectando. Aquí viene Lidia. ¿Sí? ¿Lidia o Beatriz? Sí, Encarna, había un problema con tu audio, pero ya se te oye perfectamente. Adelante. Vale, pues Beatriz, no sé dónde me he quedado, pero bueno, les habíamos dado las gracias de corazón a Javier y a Rosa por transmitirnos la emoción y el compromiso que nos han transmitido y pues ahora queremos cerrar este acto con las dos personas que lo habéis hecho posible y que nos habéis traído hasta aquí. O sea que tienes la palabra, Beatriz Martín Padura, directora general de FAD. Bueno, no somos Lidia y yo las que lo hemos hecho posible, hay un equipo enorme detrás, muy profesional, súper comprometido y sobre todo, como hemos visto aquí, muchísimas personas que están trabajando, con lo cual el mérito es completamente compartido. Yo sé que estamos muy mal de tiempo, quería resumir un tema. Yo creo que hemos conseguido un objetivo. Por un lado, creo que hemos conseguido empatizar y
y que la comunidad docente entienda que estamos ahí para ayudarles y luego vamos a hablar muy brevemente de qué otras cosas, además del reto, ponemos en marcha para seguir ahí apoyando. Y por otro lado, inspirar con estas ideas de los estudiantes universitarios. He ido viendo el chat y efectivamente mucha gente decía, oye, esto es aplicable, esto es posible. Y nos reclamabais, que además tenéis toda la razón, ¿cómo lo vamos a hacer llegar? Tenemos que seguir trabajando en la comunicación, pero sabéis que todas las propuestas están en la web detalladas, no solamente este pequeño vídeo, sino con mucha más explicación. Yo creo que a mí me llena de orgullo ver todo lo que está pasando hoy, en todos sentidos, como decíamos, hay un baño de realidad, por un lado, pero hay un baño de inspiración y de creatividad y de esperanza, como dijéramos, por el otro. Me gusta mucho ver que efectivamente en los jóvenes españoles que hemos visto hoy hay una idea de justicia y de equidad social increíble. Se está hablando muchísimo de vulnerabilidad, de brecha, etcétera, etcétera, y eso me parece que es absolutamente fundamental. Igual que se está hablando de cosas, de transformaciones profundas, no de parches. Realmente hay un enorme sentimiento en general de que tenemos que dar un salto cualitativo, como si dijéramos. Muy brevemente, decir que Educación Conectada arrancó con una fase 0, una investigación que da muchos datos. Pensaba contar algunas cosas, pero creo que en pro del tiempo no debería. Lo tenéis allí. Hay cosas muy importantes en que se habla de la presencialidad, de la transformación profunda, de más inversión, más directrices, que también se ha comentado, de que es una crisis social, no una crisis educativa. Es una emergencia educativa, como decía Lidia hace un rato. Entonces, tenéis ahí la investigación muy interesante. Fue nuestro punto de partida porque para nosotros era lo más importante es ver realmente qué necesidades había para luego pensar el proyecto. De fase 1, que era este reto, pasamos a la fase 2 en la que hablamos de competencias. Vamos a hablar de la brecha de uso y vamos a generar recursos para paliar la falta de competencias digitales en docentes, familias, estudiantes e incluso en el proceso de transformación digital que tienen que acometer los equipos directivos. O sea, que a la pregunta de Javier, necesitamos apoyo, ahí va a estar nuestro apoyo y realmente todos esos recursos. Ahora tenemos que ver cómo de todo lo que vais recibiendo y de todo lo que hay, cómo lo hacemos más útiles para vosotros, más asequible de alguna forma. Luego tenemos otra fase 3, si se pudiera llamar así, otro objetivo tercero, que sería trabajar y poner mucho foco en las familias vulnerables, con mucha atención al tema emocional, que sabemos, y se ha hablado aquí, de que el tema emocional no puede ser relegado al tema académico solamente, sino que hay que hacer un enfoque muy holístico. Y luego, por último, hablar de la brecha de acceso. También se ha hablado, efectivamente, hay muchas opciones, estamos organizaciones. Para nosotros es muy importante entender, porque la magnitud del problema pues, se está cifrando en 1 millón de equipos, tanto para docentes como para estudiantes, para familias, etcétera. Entonces, es muy potente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es nuestro rol como organización o como incluso coordinador que van a estar haciendo otras organizaciones para ver un poco por dónde podemos aportar más valor. Como digo, hay muchísimo que hacer, que me gustaría que la comunidad docente nos sienta cerca, como nos ha sentido hasta ahora, y que, por supuesto, van a seguir apoyándonos a que esta educación conectada se vaya desarrollando en función también de sus necesidades. Y muchísimo ánimo. La verdad es que hemos visto una enorme empatía. A mí, como te he dicho, se me saltaban las lágrimas al ver decir, oye, qué difícil lo tienen y todo lo que podamos hacer desde todos los sitios, pues bienvenido. Y lo siento, Lidia, que te he dejado poquísimo tiempo, pero nada. Que se lo tome. Muchísimas gracias, Beatriz, y es el turno de Lidia, por supuesto. Nada, voy a ser brevísima. Yo creo que comparto las palabras de Beatriz. Yo solo quiero reiterar el convencimiento que tenemos en BBVA de que obviamente estamos ante grandes retos, pero que hay una gran contribución por parte de todos los actores, ¿no? Y hemos visto alumnos, a profes, equipos directivos de los centros también, el gobierno, pero también las empresas y las organizaciones sociales, incluso los propios ciudadanos, ¿no? Independientemente de que tengas niños o no en edad escolar. Y yo creo que esto es un problema de todos y que todos juntos seremos capaces de solucionar este desafío. Quiero agradecer, obviamente, a los alumnos que nos han presentado los proyectos, pero también
a todos los profes que habéis estado conectados, mandando mensajes súper interesantes, de apoyo e inspiradores también, preguntando por los proyectos que, bueno, ya os hemos dicho también a través del chat y yo los reitero, que están todos en la web de Educación Conectada. Y especialmente pues quiero agradecer a Rosa y a Javier, porque yo creo que nos han transmitido, lo habéis dicho las dos, sus ganas y su compromiso, pero sobre todo creo que les quiero agradecer que sean ellos la voz de todos los docentes, ¿no? Porque como bien decía Javier, este compromiso lo tienen todos los docentes y me parece que es muy adecuado darles las gracias. Y voy a tomar solo 2 minutos para hablar del tema de la brecha digital. Beatriz ya ha establecido cuáles son las 4 líneas del programa, pero creo que debéis conocer todos que cuando nosotros creamos el programa, cuando estábamos discurriendo qué es lo que podíamos hacer allá en el mes de abril y mayo, pues una de las cosas que nos planteamos que podíamos contribuir, porque siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, BBVA no es un experto en educación, aquí estamos para contribuir y apoyar, pero con lo que sí podemos contribuir es precisamente con nuestra experiencia en la transformación digital. Y creo que eso, tomo la palabra de Javier. Es verdad que, pues, oye, dotar de dispositivos a todos los colegios, a los 29.000 colegios de los que hablábamos, es muy difícil. Es verdad que el Gobierno ha dado un primer paso. Es verdad que, bueno, aportando una cantidad importante de dinero, que lo que creo que es muy importante es que se distribuya, perdonad, se distribuya de forma muy eficaz y muy eficiente. Pero, bueno, por la parte que nos toca, como decía, nosotros hemos hecho un viaje de transformación digital dentro de la casa. Siempre insisto que trabajar en remoto no es estar con un ordenador en casa, estudiar en remoto no es estar con un ordenador en casa, sino que se requieren una serie de capacidades digitales que se pueden aprender. Y esto es una de las más importantes líneas de trabajo que vamos a tener en Educación Conectada, ayudando, compartiendo conocimientos, experiencias y técnicas, metodologías, para que los niños, los padres, los docentes, los equipos directivos, pues sepan cómo trabajar en remoto en este ámbito de la educación, ¿no? Y bueno, pues al final acabo con la frase que siempre nos gusta decir, que es nuestro propósito. Esto lo hacemos porque nosotros estamos convencidos de que podemos contribuir a poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos, Lidia, Beatriz, a todo ese equipo que no está ahora en la pantalla, pero que ha estado detrás haciendo tan fácil y que pueda haberse dado este encuentro. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado de una manera o de otra. También disculpas por algún fallo que haya podido. Un reconocimiento especial a Rosa y a Javier, verdaderamente, porque nos han transmitido la emoción. Yo en este momento tengo una hija, os voy a contar un pequeño anécdota personal, en un aula de infantil, dando clases en un aula de infantil, ella me habla de los prácticamente bebés con las mascarillas y me estaba acordando de ella cuando escuchaba a Rosa, Javier y de los miles de profesores y de profesoras que lo están dando todo y con los que es maravilloso que estemos, la sociedad y vosotros. Y a los jóvenes que han participado, es una maravilla haber visto sus ideas, cómo piensan en una sociedad más igualitaria, más transformadora y también más sostenible. O sea que ha sido una suerte muy grande haber estado aquí con vosotros, haber aprendido, haberos escuchado y cargarme de pilas para seguir haciendo la labor en la que creemos los medios de informar bien, sin generar alarmismos, generando esperanza con soluciones. O sea que miles de gracias y hasta otra. Gracias a ti, Encarna, también por esta excelente moderación. Muchas gracias. Una suerte. Gracias. Sí, gracias.